Como un usuario de BBVA y probablemente al igual que ti, a mí me han llegado notificaciones sobre la posibilidad de invertir en sus fondos de inversión desde 50 pesos. Esta opción también está disponible en el área de oportunidades. Dado que BBVA es el banco más grande de México, decidí darles el beneficio de la duda y hacer una exhaustiva investigación para determinar si conviene o no invertir en estos fondos. Eso sí, te lo debo decir, como suele pasar con los fondos de inversión, no tenía muchas expectativas y los resultados mejor te los comparto en este video. Yo me llamo Alejandro Lara, bienvenido a este canal. Comenzamos. Antes que nada, un fondo de inversión en realidad es una institución, pero podemos verla como un portafolio de inversión en el que varios inversionistas agrupan su patrimonio para en conjunto comprar diversos activos y así lograr una fácil diversificación que de otro modo no tendrían. Y su funcionamiento es muy sencillo. Tú inviertes tu dinero y un equipo de profesionales de las finanzas son los que se encargan de decidir qué se va a comprar, cuándo se va a hacer y también cuándo se va a generar la venta. Aunque no lo hacen de forma arbitraria, se deben de apegar a una política de inversión. Esa política y otra información importante se encuentran disponibles en los documentos públicos de cada fondo. Los más importantes, el prospecto de inversión y uno que te recomiendo leer si te interesa esto de los fondos, el documento con información clave. Gracias a esta política de inversión podemos hablar de tres diferentes tipos de fondos. Fondos de deuda, que son los más conservadores, fondos de renta variable, donde sí ya implica asumir cierta volatilidad, lo que se puede traducir en mayor riesgo, pero también potencialmente mayores ganancias. Y finalmente podemos tener fondos de fondos, un fondo de inversión que dentro invierte en otros fondos de inversión, que pueden ser de los dos tipos anteriores. De modo que los rendimientos que puedes obtener van a depender justamente del tipo de fondo que elijas y de la manera de invertir de ese fondo. Por último, antes de pasar al análisis, debes saber que un fondo de inversión no es equivalente a un ETF. Hago esta comparación porque también será importante más adelante. Un ETF es básicamente un fondo de inversión, pero que cotiza en bolsa de valores. Los fondos de inversión únicamente se pueden comprar o vender a través de una distribuidora de fondos. En este caso, BBVA tiene la suya y solo podrías comprar y vender fondos de BBVA con el mismo BBVA. Los ETFs, en cambio, al cotizar en bolsa, se pueden comprar y vender con cualquier casa de bolsa. La segunda gran diferencia es que un fondo de inversión, ya te lo había comentado, tiene un equipo de profesionales que activamente están decidiendo qué comprar y qué vender. A esto se le llama gestión activa. En cambio, los ETFs, al menos en México, replican índices bursátiles. Esto es, tienen una gestión pasiva y por lo tanto una menor comisión. Ahora sí, BBVA tiene tres diferentes tipos de fondos: fondos de deuda, fondos de renta variable y fondos multiestrategia. Y antes de invertir vas a tener que firmar un contrato. Hay dos tipos de contrato dependiendo de la decisión que vayas a tomar. La aplicación nos va a hacer una pregunta. Si seleccionas que no tienes experiencia invirtiendo en fondos, el contrato que te van a abrir únicamente te va a permitir operar los fondos de bajo riesgo. Esos son los fondos de deuda. En cambio, si seleccionas que ya sabes invertir en fondos, sí tendrás acceso a todo el catálogo de fondos de BBVA. Sabiendo esto, vamos a pasar al portal de BBVA, donde vamos a ver los tres tipos de fondos disponibles y al seleccionar cada uno, además vamos a ver una clasificación. Comenzando con los fondos de deuda, este tipo de fondos invierten mayormente en valores gubernamentales. Valores gubernamentales son, por ejemplo, los bonos, sudibonos, los famosos CETES, que son los instrumentos de inversión más seguros del mercado. La clasificación de BBVA es fondos de deuda de corto, mediano y largo plazo. Aquí hay otros dos puntos que deben quedar súper claros y que te van a evitar perder dinero. El primero de ellos aplica para cualquier tipo de fondo de inversión. Ningún fondo, a menos de que se especifique, pero no es el caso de los de BBVA, tiene un plazo forzoso de permanencia. De modo que tú pudieras comprar un fondo de inversión de largo plazo y permanecer invertido un solo día. Esto lo decides tú, pero los fondos, en cambio, sí tienen una permanencia recomendada. Aquí sí podrías encontrar que, por ejemplo, para los fondos de largo plazo se sugiere permanecer al menos invertido durante 3 años. El segundo punto aplica únicamente para fondos de deuda y es muy importante diferenciar, porque la inversión en un fondo de inversión de deuda
aunque invierte en CETES, bonos o algún otro valor gubernamental, no es equivalente a comprar directamente esos mismos CETES, bonos o valores gubernamentales. Sobre todo en el mediano y largo plazo, los fondos de deuda sí pueden tener pérdidas. Y aquí ya entramos un poquito en cuestiones más técnicas, pero creo que con un ejemplo puede quedar bastante claro. Lo primero es entender que los precios de los bonos están inversamente relacionados a las tasas de interés, de modo que podemos tener un fondo de inversión de deuda que en su interior tiene bonos M, pero esos bonos, supongamos que los compró en 2021. Si nos metemos a revisar, vas a ver que en ese año la tasa media de los bonos era de 7.60% anual. Si regresamos al 2024, estos mismos bonos ahora se están emitiendo con tasa de 9.55%. ¿Qué bono es más atractivo para ti? ¿El bono viejo, que tenía la tasa de 7.60, o el bono actual, que tiene una mayor tasa de 9.55? Y creo que la respuesta es obvia. Todos preferiríamos invertir en este nuevo bono. Eso mismo hace el mercado, de modo que los bonos viejos que tienen menor tasa de interés son menos atractivos. Esto significa que su precio en el mercado va a bajar, y dado que tu fondo de inversión tiene en su interior estos bonos, el valor de tu inversión también puede bajar. Y esto mismo puede suceder en la práctica si compras directamente los CETES, los bonos o algún otro título gubernamental. La gran diferencia es que si tú permaneces todo el plazo de la inversión, siempre vas a tener ganancias. Con esto creo que ya tenemos suficiente para entender la siguiente tabla que te hice. Aquí en cada tipo de fondo y cada clasificación tomé un ejemplo que nos va a servir para revisar todo tipo de fondos. Aunque eso sí, debo decirte, la oferta de fondos de BBVA es mucho más amplia. Yo tomé los que se me hicieron más interesantes. Continuando ahora con los fondos de renta variable, BBVA los clasifica dependiendo de la procedencia de los activos que lo componen, es decir, fondos que invierten en acciones del mercado mexicano o internacionales. Con este tipo de fondos también hay que aclarar que, dado que estamos asumiendo volatilidad, también tenemos posibilidad de pérdida. La buena noticia es que los mayores rendimientos se dan en este tipo de fondos. Finalmente tendríamos a los fondos multiestrategia. Aquí lo que encontré con BBVA es que estos fondos tienen mayormente asesoramiento internacional. Ahora sí ya vamos a poder ir entendiendo la tabla que te hice. Todos los datos que estamos viendo los obtuve de los documentos públicos que te dije que tú mismo puedes consultar. El que te recomiendo que revises, porque es como un resumen del fondo, es el documento con información clave. Si hacemos un ejemplo revisando el fondo líquido en pesos de BBVA, en la página principal tenemos la escala de riesgos de BBVA, que es algo que a mí me gustó mucho porque nos permite identificar fácilmente qué tanta es la posibilidad de pérdida. Aquí tenemos un 1, que es el de menor riesgo. Esto quiere decir que es casi imposible que perdamos nuestro dinero. Otros puntos importantes que debemos buscar en cualquier documento de información clave es primero la permanencia recomendada. Para este fondo líquido sugieren al menos 3 meses. Luego, ¿en qué invierte ese fondo? Este fondo invierte mayormente en valores gubernamentales. Luego podemos pasar a los rendimientos históricos. Aquí hay que diferenciar. Primero tenemos un rendimiento bruto. Este rendimiento es el que generó el fondo. En el último año, 11.99%. Luego tenemos una comparación del rendimiento bruto contra el rendimiento del índice de referencia. Aquí es muy importante que tu fondo de inversión o ETF tenga un rendimiento muy parecido al índice de referencia. Luego tenemos el rendimiento neto, que no es más que el rendimiento bruto descontado de las comisiones. Y este es el punto débil de los fondos de inversión, porque si pasamos a la tabla de comisiones, podemos ver que la de este fondo líquido es de 1.45% anual. De modo que descontando al rendimiento bruto esta comisión, obtenemos el rendimiento neto, 9.71% anual. Así es como fui llenando esta tabla, y además agregué una recomendación muy importante hecha por mí, no por BBVA, y finalmente una posible alternativa de inversión lo más parecida a la forma en la que está invirtiendo este fondo. Quizás lo que a muchos inversionistas más les interesa es el dato del rendimiento. En este caso hay que fijarnos en el rendimiento neto. Ya te dije, es el que ya tiene descontadas las comisiones. Probablemente las cuentas no te van a salir, porque esto mismo nos sirve para aclarar dos puntos
puntos sobre las comisiones. La primera es que, dado que tú puedes vender y comprar estos fondos de forma diaria, entonces la comisión también se cobra de forma diaria y proporcional sobre el valor liquidativo. Este valor liquidativo es el valor del fondo al final del día. Y la otra gran aclaración es que las comisiones se cobran siempre, independientemente de que tu fondo haya generado ganancias o haya tenido pérdidas. De modo que este primer fondo a mí me pareció bastante bueno, incluso el rendimiento en cualquier otra época del año yo te lo firmaría, pero cuando abrimos el abanico de posibilidades y comparamos este fondo con otras alternativas bastante parecidas, es cuando descubrimos que ya no termina de ser tan bueno. Por ejemplo, como alternativas te puse a Bondía, que es el fondo de inversión de liquidez diaria de CETES Directo. Este fondo invierte de una manera muy parecida al fondo de BBVA. La diferencia es que en el último año tuvo un rendimiento neto de 11.38%. Como segunda alternativa, si hubiéramos optado por CETES de 28 días, en el último año tuvieron un promedio de rendimiento de 11.61% anual. Y este tipo de inversiones en CETES las puedes hacer a través de aplicaciones como MásCETES de la casa de bolsa Finamex, que te permite invertir en los CETES sin comisiones, sin intermediarios, y que además llegan a tener promociones como la vigente que tienen ahora, el doble de ganancias para tu primera inversión. Para esto hay un código de registro, MásCETES23. Si te interesa te lo comparto en la descripción. Y esto mismo que vamos concluyendo con este primer fondo va a ser la conclusión generalizada. Si bien podríamos tener un fondo muy bueno que invierte de gran forma, la alta comisión siempre se termina comiendo gran parte de tu rendimiento. Continuando, para los fondos de inversión de deuda de mediano y largo plazo, seguía exactamente el mismo procedimiento. Revisamos el documento con información clave, llenamos la tabla y aquí quiero que prestes atención al dato de rendimiento del fondo de largo plazo, porque vemos dos cosas con las que te dije que tuvieras cuidado. La primera de ellas es que un fondo de inversión de deuda, aunque invierte en valores gubernamentales como los CETES, sí puede tener pérdidas. En este caso, si bien no vemos pérdidas, sí vemos rendimientos muy bajos. Segundo es, la comisión se cobra independientemente del rendimiento que generes, de modo que en este fondo la alta comisión no solo se comió el poco rendimiento que obtuvimos, sino que nos hizo tener pérdidas. Las alternativas serían comprar, y esto sí te lo sugiero para inversiones de mediano y largo plazo, comprar directamente los valores gubernamentales. En este caso podrían ser CETES de un año, bonos de 3 a 5 años, UDIbonos también. Luego pasamos a los fondos de renta variable y multiestrategia. Aquí quiero que veamos que sí, la comisión ya se la volaron, 4% anual. La mayoría de nosotros podría pensar que el hecho de que haya un grupo de profesionales administrando el fondo puede derivar en un mayor rendimiento. Entonces podríamos pensar, Alejandro, sí te están cobrando una mayor comisión, pero también te están entregando mayor rendimiento. La realidad es bastante diferente. Estudios como el del SPIVA Scorecard, que se hacen a nivel mundial, nos dicen que la inmensa mayoría de los fondos, entre el 80 y 90%, que son administrados por profesionales, no superan el rendimiento de sus índices de referencia. Así que esto no solo pasa con BBVA ni en México, esto sucede a nivel mundial. Los fondos de inversión que tienen gestión activa no solo no están generando en su mayoría mayor rendimiento, sino que además tienen una muy alta comisión. Comenzando con el fondo de renta variable nacional, aquí BBVA solo tiene uno en oferta y la comisión hundió prácticamente todo tu rendimiento. Para que veas las diferencias entre un fondo de inversión y un ETF, en la alternativa te dejé el ETF NAFTRAC. Este ETF invierte en las 35 empresas nacionales más grandes, una forma de inversión muy parecida al fondo de BBVA. En este caso es una inversión pasiva, por lo tanto con una comisión de apenas 0.25% anual. Esto se dice fácil, pero es 16 veces más baja que la que nos cobra el fondo de BBVA, y que además generó un 6.34% de rendimiento anual en el último año. Continuando, y este se va a poner muy interesante, en la renta variable internacional elegí el fondo de BBVA, o uno de los fondos que tuvo el mayor rendimiento en el año pasado, uno que invierte en las empresas del Nasdaq, que incluso con su alta comisión del 4% dejó un rendimiento impresionante de 37.85% anual. Aquí por supuesto hay que entender que si bien obtuvimos un gran rendimiento, si vemos la escala de riesgo ya estamos en el 6, pero aún con esto, si a mí me dijeran que un fondo generó este rendimiento en el último año, yo te firmaba esa inversión. Pero ¿qué crees? El ETF que te dejé como alternativa generó todavía un mayor
rendimiento. Genius 21, que invierte en las dos empresas de mayor crecimiento del Nasdaq, tiene una menor comisión, 0.20% anual, invierte de una manera pasiva siguiendo una estrategia y en el último año dejó un rendimiento casi imposible de creer, 81.88% anual. E incluso aquí tenemos otra alternativa con menor volatilidad, mucho mayor diversificada, que es invertir directamente en el Nasdaq. Esto lo puedes hacer a través del ETF QQQ, que tiene una menor comisión, 0.20% anual, aunque debido a su mayor diversificación dejó un rendimiento del 30%. Nada de esto es recomendación de inversión, pero si quisiéramos asumir este riesgo, yo personalmente me quedaría con Genius 21. Y finalmente también te dejé un ETF de BBVA que invierte en empresas de Estados Unidos. Su competidor podría ser VOOG, el S&P 500 pero con un enfoque de crecimiento. ETF con comisión de apenas 0.10% anual contra el 4% que cobra el de BBVA y un rendimiento de 32.38% en el último año. Este mismo proceso podría seguir para analizar cualquier otro fondo de inversión de BBVA. Con la política de inversión y los activos en los que estás invirtiendo vas a poder encontrar una alternativa y entonces sí tomar una mejor decisión. Conclusión: conviene o no invertir en los fondos de BBVA. Primero vamos a hablar de que comparando los fondos de BBVA, al menos los que yo revisé, contra fondos de otras instituciones, sí te puedo decir que estos me sorprendieron, me gustaron bastante. Eso sí, como cualquier institución, tiene algunos que yo evitaría. Pero entonces, fondos contra fondos, los de BBVA son bastante buenos. Pero nuestra comparación o toma de decisión no se puede quedar únicamente con esas alternativas, porque nada te impide invertir tu dinero en otro lado. Y es cuando abrimos ese abanico de posibilidades, cuando estos fondos de BBVA no dejan de ser fondos de inversión, con una gestión activa que no solo no genera mayor rendimiento, sino que implica asumir una gran comisión, por lo que terminan siendo o malas opciones o regulares. Y aquí sí te puedo compartir mi postura. Si lo que quieres es invertir en deuda, invierte directamente en los valores gubernamentales. Si quieres invertir en renta variable, la mejor elección suelen ser los ETFs. Pero como siempre, nada de esto es recomendación de inversión. Recuerda que la decisión final la tienes tú. Y si eres nuevo o nueva por este canal y te interesa más información financiera y no lo has hecho, te invito a considerar suscribirte. Bastaría con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Yo soy Alejandro y de parte de todo el equipo que integra este bonito canal, te agradezco por vernos, te mandamos un abrazo, nos vemos en el siguiente. Bye.